¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted cómo le va? Buenos días. Muy bien. Río Cuarto, Sí. si lo recuerdan, pasó a la historia criminológica argentina cuando una movilización popular, un hecho sin precedentes, arrancó de las manos de la justicia y de la policía a quien después se popularizaría con el seudónimo del Perejil. Perejil. Alguien a quien se le atribuía un crimen horrendo, el de Nora Dalmazo de Macarrón, que acababa de suceder. Y cuando el poder se ensaña en la individualización o en la responsabilidad que le atribuye precipitadamente a este joven pintor que había estado trabajando en su casa... Gastón Zárate. Gastón Efectivamente. Se produce una reacción espontánea, no organizada, no manipulada por nadie. Entonces, el Perejil pasó a ser, y el movimiento, el perejilazo, pasaron a ser los emblemas de los casos de injusticia que se pueden plasmar en el campo de las investigaciones policiales y judiciales. Ahora una familia de Las Albahacas, en las proximidades de 120 kilómetros o algo más de Río Cuarto, me viene a traer el caso de un miembro de su familia y me dice, se le atribuye un crimen atroz. Entonces trato de saber primero sobre el crimen y saber quién es la persona por la que ellos se preocupan, se interesan, a la que quieran y a la que consideran ajeno completamente a ese crimen. Una mujer comerciante, después de hacer gimnasia, se va a su negocio y allí alguien que no ha sido identificado ni individualizado, aunque hay alguien a quien se pretende responsabilizar, que ya vamos a ver quién es, recibe más de 30 puñaladas y es asesinada en el mismo local. Unos instantes antes, a 3 cuadras más o menos de distancia, una cámara de seguridad registra el paso de una persona. 3 cuadras. En el momento antes había sido producido en el interior de este comercio sin ningún testigo directo ni nadie que hubiese visto a persona alguna ingresar al lugar, la muerte de esta persona. Y hay un detalle muy importante, que había dejado de hacer gimnasia, se iba a su local y le había dicho a una compañera o amiga que se iba a encontrar con alguien. Este punto es sobresaliente. La policía comienza a investigar y a esa persona registrada por la cámara de seguridad le descubre que esa persona ha sido o es clienta de ese comercio, que supuestamente tendría hecho un pedido de compra de algunas prendas. Y así entonces comienzan a articularse diversas alternativas tendientes a instalar a esa persona que estaba a 3 cuadras de distancia en el local ejecutando el crimen. ¿Quién es la persona? Es un vecino de Las Albahacas, apenas ha llegado al 3er grado, es albañil, es de una familia numerosa de trabajadores y la persona va habitualmente, porque tiene una tía en Río Cuarto, de visita a ver a esa tía. Y la cámara lo ha registrado. Luego se ha establecido que efectivamente era cliente de este comercio. Entonces buscan una ficha que establece que está allí inscripto o anotado sus compras, sus adquisiciones y el monto de las mismas y si está al día o si debe algo, etc. Se establece que esa ficha no existe o ha desaparecido. ¿Existió o no existió? La cuestión es que no existe la ficha como elemento documental secuestrado, porque no se la ha encontrado. Si la persona iba o no iba a hacer una compra, si tenía o no hecho un pedido, si tenía o no una mínima deuda, que siempre la saldaba, es otra historia. Lo concreto es que hay que sacarlo de la calle e instalarlo en el local ejecutando el crimen atroz.
Evidentemente que este hombre no tiene la adhesión popular que generó el llamado perejil. Perejil, claro. No tiene la adhesión popular. Se han hecho marchas por parte de sus familiares y amigos. Es muy costoso para la gente de las Albahacas trasladarse hasta Río Cuarto, a pesar de la escasa distancia, y movilizarse allí y encontrar eco en los medios de prensa, en la justicia, etc. Hasta que en un momento determinado se lo imputa del delito de homicidio. Se lo detiene. La defensa, ejercida por un doctor Valdivieso, junto con su socio, hacen un planteo que se llama control jurisdiccional, para decirlo en términos muy sencillos. Van a un juez de garantías, a un juez de control, para decirle, oiga, esa detención que se ha producido es ilegítima, no corresponde, y esta persona debe permanecer en libertad. Y el juez, con muy buen criterio, lo pone en libertad, porque entiende que no hay posibilidad de relacionar a esta persona registrada a 3 cuadras por la cámara de seguridad del hecho que acababa de ocurrir. Y lo pone en libertad. El fiscal que lleva adelante la investigación no está de acuerdo con esta decisión del juez de control, juez de garantía, que debe tutelar los derechos de las personas. Está entonces en condiciones ese fiscal de interponer a su vez un recurso. Recurre ante una cámara, la Cámara del Crimen, que hace las veces de cámara de acusación o de apelación de Río Cuarto. Y esta le da la razón al fiscal y dice que hay que mantenerlo en prisión, le revoca la libertad que había dispuesto el juez de control y lo reintegra otra vez al establecimiento carcelario. Y utiliza una serie de elementos de fundamentación que son los llamados indicios, elementos indirectos que deben reunirse de una manera, ahí lo llaman unívoca, convergente. Usted tiene un indicio, otro, todos tienen que llevar a una conclusión. Claro. Bueno, la Cámara entiende que en esta altura de los acontecimientos de la investigación, esos elementos se han reunido y eso es suficiente para mantener a esta persona en prisión mientras continúa la investigación. Las pruebas de ADN, una prenda que fue secuestrada al imputado, no tiene ningún tipo de vinculación con el hecho, la prenda utilizada. Muestras para ADN de manchas de sangre en el piso, también con resultado negativo. De manera tal entonces que todo es pura subjetividad, pura intuición o el deseo de colocar a esta persona en el escenario y convertirlo en un chivo expiatorio. Esto es muy común. Entonces, a mí se me ocurre que lo que hay que buscar es lo que hay que buscar, no solamente buscar, sino que hay que perforar la red de relaciones que una persona tiene. Todos tenemos una red de relaciones. Y allí probablemente en esa red de relaciones, no en el esposo, no en los parientes, sino en el círculo que rodea a una persona, sus amistades, sus vínculos, los vínculos sociales, los vínculos comerciales, etcétera, se puede encontrar a esa persona con la que esta mujer se tenía que encontrar en el lugar. Y esto es un enigma, es verdaderamente un misterio. Entonces, la función del policía que tiene a su cargo la investigación en que va nutriendo de datos al fiscal de instrucción es reunir esa prueba y el fiscal impulsarla también, porque quedarse con la idea de que ese hombre que estaba a 3 cuadras de distancia y solía concurrir a Río Cuarto y era cliente es una teoría muy fácil, muy simple para cerrar el caso. De manera tal que una cosa que conmovió a Río Cuarto, no como lo que ocurrió por razones sociales, por razones económicas, por razones de procedencia, etcétera, en el caso de Nora Dalmazo, pero que conmovió por el hecho mismo de la forma de perpetrar el episodio, requiere de una investigación que sea verdaderamente independiente y objetiva. Ya hubo alguien del Poder Judicial de Río Cuarto, el juez de control, el juez que tutela las garantías
de las personas que dijo que estaban mal imputados, mal detenidos y debía permanecer en libertad. Ese hombre se murió. El juez. El juez de control, desgraciadamente, poco tiempo después se murió. Ahora otro tal vez tendrá que intervenir en otras instancias que se lleguen a producir. Ese hecho permanece, al menos aquí, en Córdoba y en el resto de la provincia y del país, desconocido. Pero sí interesa, preocupa y moviliza, por lo menos a los sectores de opinión de Río Cuarto. Ahora, puede estar, esto es una pregunta, es decir, ¿la justicia puede detener a una persona solamente con pruebas subjetivas? Ellos le llaman indicios. Un Bueno, indicio es la presencia a 3 cuadras. Sí, pero podría Otra, haber de 20 sido personas. cliente. Claro. Y tienen que reunir todos esos elementos en forma conjunta para darle una explicación a la gente, porque si no voy a tener que recurrir a terminología jurídica que a mí no me gusta hacerlo, y menos en este tipo de espacio, para que sea entendido. Solamente me parece que hay un impacto emocional en los magistrados, que los lleva a decir, no, yo tengo que cerrar este caso para que no se me vaya de las manos. Pero no puede ser al precio de colocar a alguien en la condición o en la categoría en la que se lo ha colocado, la de ser un criminal. Es un criterio que se sigue con mucha ligereza y mucha precipitación. Bueno, interesante el caso. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, muy bien. Doctor, ¿cómo está viendo el Mundial? ¿Lo está viendo Francia, bien? ¿Lo está Francia, siguiendo? Croacia. Está sufriendo, está sufriendo. Ayer No, me al imagino. contrario, yo gozo enormemente. Mira, se confirmaron las dos cosas que yo dije aquí hace un año. Sí. Un año. Un año yo lo dije aquí, fui el único en el país que dije que el bufón de Casilda, Sí. por un lado, El bufón de Casilda. y el Sería condenado zafado. por los tribunales de Cataluña, Sí. por el otro, no. Bueno, Es así, es permítame un que dato lo de la realidad. identifique de esa manera. Está condenado. Se salvó así, un milímetro de ir a la cárcel. Pero devolvió la plata. Devolver la plata es muy fácil. Primero no hay que cometer el delito. Bueno, sí. Primero no hay que cometer el Además delito. le dieron 22 meses. Le dieron... Nos envolvió en una suerte de crisis existencial a los argentinos con su estado espiritual de quebrantamiento. Ahora él viendo, no sé si mira los partidos. Está en un silencio absoluto. El bufón seguramente que lo mira. El bufón seguramente que lo mira. Bueno, han llegado los mejores. Han llegado los mejores. Han llegado los mejores. En cuanto a resistencia, hay una observación que quiero hacer que es muy importante, pero esta es seria. Sí. Francia es multirracial y multicultural, Sí. con un gran aporte de gente que viene de países muy sufridos, como de Mali, del Congo y de otros lugares de África. Hay un Sí, predominio, sí. que fue lo que un día dije que Le Pen, cuando ganó en el 98, ese sujeto despreciable de la derecha francesa, dijo, no, eso no es el seleccionado francés, Sí. porque estaba integrado por extranjeros que él no quiere No que quiere. vivan en Francia. Y a su vez, muchos de los jugadores de Croacia han vivido las turbulencias, la tragedia y los dramas de la guerra que se produjo con la disolución de Yugoslavia. Y muchos de esos muchachos que han estado en la cancha en estos días han sufrido ellos Sí, sí, mismos. ellos mismos. Y han vivido en situaciones verdaderamente dramáticas. Así que se enfrentan dos experiencias muy interesantes. La multicultural por un lado y la de los muchachos sufridos. Que vienen, que se los llama los sobrevivientes de la disolución de Yugoslavia. Entre los Una cuatro, experiencia. entre los 4 semifinalistas del Mundial hay 23 nacionalidades. Muy bueno. Está bárbaro, ¿no? Sí. Buenísimo. Es decir, Está que hay bueno. 23 países que van a pelear el Mundial. Sí, sí. Exactamente. Pero Bueno. no se olvide el origen Claro. de cada uno de ellos. Por eso yo puse el énfasis en el bufón y dije del otro, bueno, en concesión a la vaca que se ha enojado. No, a él porque le gusta mucho, pero es No, una se verdad. enojó porque dije el condenado por los Pero tribunales. usted ha dicho la verdad, de está Cataluña, porque condenado. fue. Esa también es parte de la Claro. verdad, digamos. Sí, parte de la verdad. Sí.
Porque debe inspirarse en la valentía de cada uno de estos jugadores, en la decisión que tienen, en el espíritu combativo que tienen. Sí, eso Todos es ellos. Indudable. Eso. Que no dejan pasar una. Entregaron todo. Los croatas entregaron todo lo que tenían. Ayer entregaron todo. Bueno, Sampaoli ya usted no lo quiere en la selección, decididamente, ¿no? No sé si Sampaoli... Mire, Sí. termino. La plata que le pagaron a Sampaoli, Sí. le hago la pregunta y se la hago a todo el mundo. Hoy, aquí. ¿Usted cree que la plata es para Sampaoli? Hay No. que mirar para dónde va esa plata. Y el día que lo indemnicen, hay que ver cómo va a ser distribuida esa plata. ¿Cuánto va a ir a la cuenta de Sampaoli y cuánto va a ir a la cuenta negra de los otros? De los otros. Los mismos que los pusieron. Hoy no tienen la plata, por lo menos. Hoy todavía no está. No, sí, perdón, la plata que ganó para su disolución del contrato con el Sevilla. La puso él. ¿La puso él? La puso Sampaoli y todavía no la recuperó. Está en el bollo ese de los 9 millones de dólares que hay que darle, o los 10 Y bueno, que hay que le darle devolverán eso y el resto lo repartirán. Cuando hagan bien Las el cuentas. examen de las finanzas de la AFA, como hizo bien el Tribunal de Barcelona con las cuentas de algunos potentados, también lo están haciendo ahora otros tribunales con Ronaldo. Con Ronaldo. Sí, señor. Así que no hay distinción de nacionalidad en ese sentido. Vamos a ver de quién es la plata.